y lo mejor que me pasó es que una niñita me confundió con su abuelita. Eso para mí. Y yo estoy feliz con eso porque, como yo soy abuelita, que me recién inauguré el año como hace 2 años atrás, 3 años, perdón, y me inauguré de tal manera que dejé el pastorado por un tiempo para irme a cuidar a los chicos, y el Señor siguió dando, me dio 1, me dio 2, me dio 3 y me dio 4. A mí, a mi esposo que está por ahí, que es mi fiel acompañante, mi fiel chofer. Mi fiel conductor, porque él es el que conoce las rutas y todo eso, y yo tenía las rutas anotadas en el papel cuando hablé con la presidenta y buscamos en el mapa y en Google, y él llamó a Diepa y llegamos aquí como si conociéramos el área de muchos años. Bueno, él la conoce muy bien porque viaja mucho para Mayagüez. Así que, pues le presento a mi esposo también, Jorge Márquez. Él es un líder en la denominación, actualmente es el presidente, el miembro del Comité de Finanzas de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, ¿verdad? El presidente del Comité de Finanzas y actual también tesorero del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que siempre está demasiado ocupado, pero gracias a él también yo puedo llegar a los lugares que soy invitada, de tal manera que puedo, ¿verdad?, llegar con facilidad y sin la tensión de estar manejando un vehículo. Así es que les felicitamos en esta mañana porque entran en un proceso bien hermoso que recién Río Piedras lo acaba de completar, así que no es muy difícil. Río Piedras, él estuvo en el Comité de Búsqueda Pastoral en Río Piedras y estuvieron cerca de 2 años más o menos, ¿verdad?, en ese trabajo maravilloso, fuerte, difícil, de largas horas, de reuniones, de educaciones a la iglesia, ¿verdad?, repasos de todo lo que es la vida de la denominación bautista. Y es bien importante que en este tiempo ustedes se mantengan en varias cositas. Primero, en unidad, y que ese cariño que vi demostrado ahorita cuando empezamos el culto, en ese abrazo, en esa sonrisa, mire, eso es lo más lindo que puede tener una iglesia, es el que llegue una persona y se sienta bienvenida, ¿verdad? Así es que sigan cultivando eso. Y lo otro que la presidenta mencionó es la oración continua por el comité de búsqueda, por la persona que el Señor haya de traer a este lugar, ¿verdad? Veo una congregación bien joven, así es que puedo imaginar que su pastor o pastora será una persona bastante joven, no de 60, así como yo no pudiera venir para acá. Y así que alguien que tenga mucho bien, mucha fuerza, mucha energía y que esté jovencito así, o jovencita, como sea, para ayudarles a seguir en esta tarea hermosa. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, los versos 27 al 32. Un pasaje bien corto, una historia bien sencillita, pero bien jugosa para un día como el de hoy, cuando celebramos la Santa Cena. Pueden permanecer sentados, yo voy a tener la lectura y ya el hermano hizo la oración de iluminación, así es que esperamos que esta mañana el Señor nos ilumine a todos a apreciar lo que la palabra de Él nos dice. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 27 al 32. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Leví le hizo, y dejándolo todo, el verso 28, y dejándolo todo, se levantó
y le siguieron. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la palabra de nuestro Señor. Y hemos titulado para esta tarde, esta reflexión, un banquete para Jesús. Precisamente porque celebramos el banquete memorial, la cena memorial. Y estos días también del mes de mayo, ¿verdad? Que yo me imagino que las mamás y los papás estarán por ahí rompiéndose la cabeza con los senior proms y las graduaciones y el Día de las Madres, ¿verdad? Y después en junio por ahí seguimos de fiesta con los papás y así. Las vacaciones y tantas actividades, ¿verdad? Y como para nosotros los puertorriqueños y los no puertorriqueños siempre hay un buen motivo para comer, ¿verdad? Y nosotros los bautistas, que se dice que no beben, pero comen, ¿verdad? Pero comemos, y eso es la pura verdad. Así es que en esta mañana, ¿verdad?, que estamos frente a la mesa del Señor, esto de por sí es un gran banquete. La cena del Señor es un gran banquete, ¿verdad? Y el Señor en esta tarde, una vez más, nos invita a su mesa, a la mesa de la comunión. Y el pasaje bíblico que acabamos de leer nos informa de un personaje que celebró un banquete en honor a Jesús. Y Jesús nunca despreciaba esas invitaciones, por eso nosotros somos como somos, ¿verdad? Donde nos inviten, allá vamos, porque Jesús tampoco despreciaba ninguna de esas invitaciones. Y me imagino que con tantas caminatas y un ministerio tan ocupado, ¿verdad? Y un lugar, ¿verdad?, donde el sol era candente y los días eran bien calurosos, así es que él debía tener siempre algo de hambre y de sed. Y eso lo vemos en los evangelios, porque él iba mucho a casa de Marta, María y Lázaro, y allá comía, ¿verdad? Y allá también estuvo en una boda, y allá hasta multiplicó el agua en vino, pero no dice que comió, pero se supone que haya comido muy bien. Así es que esto no era para menos que Jesús invitara a este hombre a que lo siguiera, y que este hombre, en respuesta a su agradecimiento, le hiciera este banquete en su casa. Pero qué banquete, qué interesante este banquete. Antes de este banquete, el evangelista Lucas coloca dos milagros de sanidad inmediatos, ¿verdad? Aunque ya Jesús había realizado otros milagros de sanidad, Lucas coloca estos dos de sanidad antes de este banquete. Alguna intención buena él tenía, ¿verdad? Estos dos son de interés especial para Lucas, porque están acompañados de mucha controversia de parte de los fariseos y los escribas, ¿verdad? Hay mucha controversia. El Señor, en primer lugar, había sanado a un hombre leproso que había llegado hasta donde él estaba pidiéndole sanidad. Si quieres, Señor, puedes limpiarme, ¿verdad? Y también a un paralítico a quienes 4 buenos amigos lo habían llevado hasta donde Jesús estaba. Y dado que no podían entrar al lugar, decidieron entrar por el techo de la casa. Y como en esos tiempos los techos eran de adobe y baja y, ¿verdad?, y un material bastante blando, pues ellos pudieron abrir un boquete y por allí bajaron al hombre. Y a este paralítico en particular Jesús lo maneja de una forma bien interesante. Nada de sanidad de primera intención, de sanidad física, solamente: hombre, te perdono, tus pecados te son perdonados.
pero eso encendió la religiosidad de los fariseos, ¿verdad? Eso los puso que ardían en religiosidad. ¿Cómo este hombre va a estar sanando a este otro aquí? Que si esto, que si lo otro, va a estar, perdonándole los pecados si eres un hombre como tú y como yo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde se cree que está saliendo? Así que se le encendió, ¿verdad?, aquello de la religiosidad que habían venido acumulando desde el Antiguo Testamento, donde solamente Dios podía sanar. Perdonar. Así que Jesús tampoco podía perdonar pecados, según su mentalidad. Pero Jesús, que muy bien les conocía, no solamente lo que decían y aparentaban por fuera, sino también lo que había dentro de sus corazones, Jesús les demostró que Él también podía sanarlo físicamente, aparte de que su principal motivo era perdonar los pecados, ¿verdad? Y ese es el contexto de esta historia que tenemos para hoy. Nos relata Lucas entonces que después de estos dos milagros, Jesús iba pasando por este lugar particular, que para hoy, ¿verdad?, para nosotros hoy sería el Departamento de Hacienda o la Colecturía de Rentas Internas, ¿verdad?, que tanta antipatía le tenemos, o el famoso CRIM, que también le tenemos mucha antipatía, ¿verdad? Solo que en esos tiempos esos tributos se cobraban en las calles, ¿verdad?, en la entrada del despacho de los tributos públicos. Por cierto, como hacen aquí, ¿verdad?, que ponen para entregar las planillas en la calle, pues algo así, pero aquí era constante y sonante. Allí se recolectaba la tarifa, ¿verdad?, de toda mercancía que transitaba por aquel camino. Y allí vio Jesús a uno de los recaudadores de impuestos. Jesús tenía la habilidad de ver más allá del bullicio, de ver más allá del gentío, de ver la necesidad de tal o cual persona en particular. ¿Recuerdan cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, aquella multitud que lo atropellaba? Sin embargo, él sintió que algo salió de él, que virtud había salido de él, y él buscó entre la gente y encontró a aquella mujer necesitada de él. Pues me imagino que así mismo fue con Leví. Él buscó entre el revolú de gente, entre las filas y el algarabía, y encontró los ojos tristes de Leví. Encontró el corazón agobiado de Leví y le dijo: sígueme, ¿verdad? Un hombre, miren, de una reputación probada como muy por el piso, dudosa, despreciable y ladrón, ¿verdad? Y a este lastre de la sociedad, Jesús se le ocurre decir: sígueme. Y Jesús parecía que tenía un imán, ¿verdad? Nosotros tenemos un refrán en Puerto Rico que es un poquito pesimista en ese sentido. Nosotros le decimos a veces a nuestros hijos, o a la gente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso tiene un lado positivo y un lado negativo, porque eso quiere decir que si tú andas con alguien bueno, pues tú también eres bueno, pero si andas con alguien malo, ojo, ¿verdad?, que hay peligro. Pero en el caso de Jesús, se había liberado de este problema. Al contrario, él sabía que los enfermos eran los que necesitaban médicos, no los sanos, eran los enfermos. Así que este hombre no lo pensó dos veces, él no dudó, el hombre no lo dejó para después. Y eso es lo que llama la atención de Leví, ¿verdad? Eso es lo bonito de este hombre, eso es lo hermoso que vio Dios en el corazón de este hombre, a pesar de que toda la gente de la sociedad lo despreciaba. Jesús vio en él posibilidades. Jesús siempre ve posibilidades en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos destrozados por el piso, que no servimos o que no valemos, todavía Jesús dice: no, muchachito o muchachita, todavía yo confío en ti, todavía yo voy a ti. Como le decimos a los nenes, yo voy a ti.
Así que la respuesta de este hombre fue inmediata. Y a la vista está que el Evangelio dice, dejó todo, se levantó y le siguió. El llamado del Señor exige una acción inmediata. Y es una acción, una respuesta urgente. Es más urgente que la respuesta del 911. El llamado de Cristo demanda una decisión trascendental, demanda un cambio radical, una transformación. O sea, dejar todo, levantarse y seguirle. Eso fue lo que hizo este hombre y mucho más. La respuesta de este hombre no fue solamente el dejar un trabajo deshonesto en sí. Quizás él después volvió y terminó, ¿verdad?, de entregar y cerrar los capítulos para entonces irse con Jesús en su ministerio. La respuesta de este hombre implicaba un cambio radical en su carácter, una transformación de una mentalidad materialista a una mentalidad espiritual y un carácter moldeado por aquel que le llamaba a la conversión, que le había dicho a los discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Implicaba un cambio radical en su escala de valores, en sus prioridades. O sea, anteponer las cosas terrenales, las cosas que se pierden, las cosas materiales, por las cosas eternas, por las cosas que van más allá del tiempo. Implicaba dejar su egocentrismo que lo esclavizaba a la mera búsqueda de su autocomplacencia, de tener dinero, para dedicarse a la búsqueda y a la construcción del reino eterno de Dios en los corazones de la gente. La respuesta de este hombre iba más allá que ponerse de pie, ¿verdad? Iba más allá de dejar la silla. Su actitud era tan dañina, ¿verdad?, como la del paralítico del relato anterior y de otros a quienes ya Jesús le había dicho: muchacho, levántate y anda. ¿Ok? Porque a veces asumimos actitudes de impotencia total, de que no podemos levantarnos, de que no podemos tan siquiera dedicarle al Señor el domingo en la tarde o el domingo en la mañana, de que yo soy tan pecador que Dios no me puede perdonar, de que yo no valgo nada. Claro, eso viene, ¿verdad?, de experiencias pasadas, muchas veces de hogares de violencia doméstica, de maltrato en la niñez y de muchísimas experiencias dolorosas en la vida. Así que el cambiar de actitud comienza con ese levantarse y caminar. Su posición de sentado tenía que ver con la dejadez espiritual, con la inacción hacia el crecimiento espiritual. Tenía que ver con el conformismo, ¿verdad? Él estaba conforme con que él, cobrando el dinero que quería de aquellos impuestos, con eso estaba bien, pero había mucho más. Por eso Jesús salió a su encuentro. Tenía que ver con dejar las costumbres, con pensar que como todo el mundo lo hace, yo también lo tengo que hacer. Y eso nos pasa a veces en las iglesias, ¿saben? Que por ahí aparecen modas de cosas, ¿verdad?, de costumbres y de cuestiones, y queremos incorporarlas a nuestro quehacer diario, incluso a nuestro estilo de culto, a nuestra adoración, y pensamos que porque todo el mundo lo hace y esto tiene un boom en el ambiente, pensamos que todo es bueno, pero tenemos que escudriñar cada una de las cosas que nosotros queremos apropiarnos para utilizarlas o para participar de ellas. Así que en ese sentido, a veces estamos sentados, porque todo lo que nos llega lo cogemos como bueno, lo que sale por la televisión, lo que sale por internet, lo que sale por las noticias, lo que sale en el Nuevo Día, o sea, todo lo
creemos que es bueno. Nosotros tenemos una amiga que no es evangélica, ¿verdad? Ella es cristiana en el sentido de que observa una religión, pero miren, ha empezado a cogerle cuánta religión ha aparecido aquí en Puerto Rico ya, ¿verdad? Religiones orientales y de todo ella tiene un santo, vamos a decirlo de esa manera. De cada uno, pues de los evangélicos tiene el Santo Jesús y por ahí otros santos más, y de los yoga y de Buda y del otro. Miren, y ella tiene un mejunje en esa cabeza, que la única palabra que se puede pensar de ella es que está loca, porque de verdad que ha llenado su mundo de un sincretismo religioso que no hay quien lo entienda. Entonces a veces nosotros también, los bautistas, también empezamos a recoger cositas que parecen bonitas y las empezamos a incorporar a nuestros estilos de vida, y tenemos que ser bien cautelosos. Así que esa posición de sentado de Leví tenía que ver con eso, con el conformismo, con la resistencia al cambio, a la espiritualidad sana, a una espiritualidad guiada por Jesús. Lo mismo le pasaba a los escribas y los fariseos, ¿verdad? Una resistencia a una espiritualidad genuina. Por eso les decía que se le encendió la religiosidad cuando vieron que Jesús le perdonó los pecados a un hombre que estaba paralítico, ¿verdad? Se le encendió la religiosidad, no la espiritualidad. Bien, así es que también tenía que ver con el hecho de que como la ley lo permitía, ¿verdad? La ley le permitía a él que él mismo cobrara su sustento de esos impuestos. Así que ellos no iban a ser bobos, ¿verdad? Nadie los estaba supervisando, nadie les estaba haciendo un estado bancario ni nada por el estilo. No había un departamento de Hacienda para ellos, ¿verdad? Que le cogía la planilla, ¿de dónde tú sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto otro? No había, no, eso era todo para ellos. Por eso la mala reputación que tenían. Pero era legal, lo único que no era moral, como pasa hoy en día. Muchas cosas son legales, pero no son morales. Así es que a los que practicaban esa profesión en los tiempos de Jesús, pues, se les odiaba mucho, porque lo permisivo se había convertido en lo abusivo para el pueblo. ¿Recuerdan ustedes a Zaqueo, verdad? Que fue un caso más o menos parecido. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos todavía sentados en una vida espiritual mediocre, conformista, enana y estancada? Una vida que, como la de los fariseos, se dedica solamente a criticar en vez de sanar a los enfermos al estilo de Jesús. Me impresiona la manera como Jesús sanó a los pecadores, les perdonó sus pecados sin recriminarlos, ¿verdad? Los estimulaba a la conversión. ¿Qué le dijo a la mujer aquella que venían apedreando, ¿verdad? Que ya estaba a punto de ser muerta? Vete y no peques más. Ni le preguntó él de qué se trataban los pecados de ella. A lo mejor el adulterio no era el pecado mayor de ella. A lo mejor era vivir de espaldas a Dios. Sin embargo, él le dijo, vete y no peques más. La conversación con la samaritana no fue una casualidad. Fue guiarla para hacerla una misionera, porque en aquella mujer que también se decía que había tenido varios maridos, también en ella él vio posibilidad. Y en cuestión de un menos nada, la hizo la primera mujer misionera en la historia de la humanidad. ¿En qué medida, verdad, somos nosotros también ese imán para atraer a otros a Cristo? ¿Cómo nosotros les ayudamos a venir? No perdamos nunca de vista ese modelo compasivo de Jesús, ¿verdad? Firme, pero a la misma vez con amor y con compasión. Así es que tenemos que echar a un lado los modelos religiosos y condenatorios que los fariseos trabajaban, que a veces nosotros los tenemos, miren, bien guardaditos y los sacamos cuando llega alguien a la iglesia que nos parece con una apariencia física como que, ¿verdad?, un poco inclinado hacia otra sexualidad, o
o que sabemos que tiene malas costumbres porque en la calle pues ha participado en robos y este tipo de cosas. Y a veces nosotros inmediatamente ponemos como una coraza alrededor de lo nuestro, ¿verdad? Con el temor de que también cuando llegue aquí, mire, arrase con todo. Así es que tenemos que ver posibilidades en la gente, pero ser como Jesús, como un imán para atraerlos a Cristo. Indudablemente, lo que hizo el cambio en este hombre fue que él llevó a Cristo a su casa, ¿verdad? Y allí le ofreció un gran banquete. Le ofreció en primer lugar toda su vida y sus talentos. Y no se conformó con eso, invitó a todos sus amigotes y amigazazos para su casa, ¿verdad? Que de hecho eran como él, porque uno se hace amistad con gente que son más o menos similares, ¿verdad? Si somos abogados, tenemos muchos amigos abogados. Si somos farmacéuticos, pues tenemos muchos amigos farmacéuticos. Y casi siempre esas reuniones sociales, pues la mayoría de la gente son se parecen a mí, ¿verdad? Tienen mis mismas costumbres. Así que él tenía allí sus amigos que eran como él, con sus mismas costumbres y sus malas mañas, ¿verdad? A mucha gente él invitó. Eso bueno hizo Leví. Invitó a mucha gente. Cuánta alegría y gratitud él tenía y mostró, invitando a sus amigos para que conocieran a su nuevo amigo Jesús. Todos sus amigos estaban en la misma condición, pero él compartió con ellos el bien perfecto y permanente que había recibido, la salvación de su vida encarnada en el Señor Jesucristo. Tremendo testimonio, ¿verdad, mis hermanos? Imaginen lo siguiente: llevar a Jesús a mi casa hoy, hacerlo parte de mi familia, darle parte en la intimidad de mi hogar. Allí él conocerá lo que conoció en la vida de mí. Conocerá las dimensiones de mi casa en primer lugar. Conocerá mi familia. Verá mis necesidades y también mis debilidades. Perdonará mis pecados. Me sostendrá. Me protegerá en la tentación. Me guiará por sendas de justicia y de paz, como establece el salmista en el Salmo 23. Me quitará todo temor. Me consolará en la tristeza. Me guiará en la crianza de mis hijos. ¿Cuántas cosas no hará Jesús si yo lo llevo a mi casa hoy? ¿Cuántas bendiciones traerá Él a mi casa para que Él conozca a aquellos que no le conocen? Para que Él conozca a los amigos y amigas y a mis familiares que todavía no le han aceptado como su único Salvador. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de ustedes en esta tarde quieren hacer banquete para Jesús? Él es quien te invita. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él o ella conmigo. Qué maravilloso es que nosotros podamos llevar a Jesús a nuestra casa y que los que allí no lo conocen lo conozcan a Él a través de mi testimonio personal, de cómo soy yo en casa como esposo, como esposa, como mamá, como papá, como hermano, como hermana. Que los que estén allí conozcan cómo es Él a través de mí. El banquete para Jesús está servido en la casa de Leví. Me imagino que hay un cordero, que hay papas asadas, zanahorias, todas las viandas que comían los judíos, ¿verdad? Había mucha gente invitada y había muchos arrimados, porque en esos tiempos la gente se arrimaba también. No tenían que ser invitados, ellos se arrimaban y llegaban y comían, como así pasaba aquí en Puerto Rico en los tiempos de antes, ¿verdad? Siempre aparecía un muchacho del barrio, y yo me acuerdo en mi casa éramos 10 y había uno o dos muchachos del barrio siempre, y mami le servía un plato de comida para los dos, y cada uno con una cuchara, uno con un lado y el otro por el otro, el más rápido que comiera, ese
comían. Así que de esa manera se despachaban. Así que el banquete está servido. Y además de todos los invitados y los no invitados, estaban aquellos grotescos religiosos que no conocían lo que era la alegría de la gratitud por haber sido perdonado. Y como ellos no lo conocían, a ellos no les importaba. A ellos no les interesaba participar de aquel banquete. Es más, aquel banquete a ellos les repugnaba, les daba náuseas, ¿verdad? Porque aquello no era para ellos. Se trata de esos fariseos y escribas, aquellos que seguían a Jesús, pero solamente para ver cómo lo capturaban en la economía. Pero Jesús estaba seguro de cuál era su misión y la cumpliría hasta donde la cumplió, hasta la muerte. Y sabía que sanar, que perdonar, que libertar, que buscar a los perdidos, que darle vista a los ciegos, que anunciar las buenas nuevas de salvación y que anunciar que el reino de Dios había llegado. Eso Él lo iba a llevar hasta la muerte. Y su lugar estaba con la gente que necesitaba salvación. Jesús ha realizado otro gran milagro de sanidad. Ha producido un cambio radical en la vida de Leví, que lo conocemos por Mateo. Y Mateo lo celebra con este gran banquete. ¿Verdad? Qué manera tan hermosa de celebrar su agradecimiento. Una ofrenda de gratitud al Señor que le ha salvado. La vida de Mateo como discípulo de Jesús la conocemos a través del libro que lleva su nombre. Un libro que recoge todo el testimonio de la vida de nuestro Señor. Todos ustedes habrán sido invitados en algún momento a algún banquete, ¿verdad que sí? De más está decir lo bien que nos sentimos cuando nos invitan al banquete de bodas de aquel o de aquella, o a la celebración de tal o cual cosa, o al parizón, ¿verdad? De pana que cumple años. Eso nos encanta, eso es buenísimo, ¿verdad? Ser invitado es algo que honra grandemente. Compartir la cena es un evento de bendición, de mucha bendición para el que la comparte como para el que la recibe. O sea, es una bendición mutua. Y es un momento importante para estrechar los lazos de unión y de comunión entre los que participan. Una cena promueve la paz entre los comensales, estimula a nuevos compromisos, nos invita a destruir barreras y enemistades, y en forma especial nos une a otros y hasta nos hace una familia. A nosotros esta mañana, cuando la presidenta hizo los anuncios, nos gustó algo bien bonito que ella dijo del comité de búsqueda, que mencionó que la persona que representa a los adultos mayores también representa a las personas que no son de este país. Y mi esposo me dice, pues nos representa a nosotros, porque nosotros no somos del país de Mayagüez, no somos del país de Mayagüez. Así que es bonito, ¿verdad?, sentir que somos familia y destruir las barreras. Pero eso se destruye en el banquete que el Señor nos invita. Y eso fue lo que hizo Jesús con Leví. Hizo familia con él, estrechó lazos de comunión, destruyó barreras de separación. Lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros, contigo en esta tarde, conmigo también. El deseo de estar en comunión es una iniciativa de Dios, ¿ok? Esta comunión que está aquí es iniciativa de Dios, no es iniciativa nuestra. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos porque cada primer domingo de mes casi todas las iglesias bautistas lo hacen. Lo hacemos porque el Señor es el que nos invita. Nosotros no invitamos al Señor, Él nos invita a nosotros. Y hoy el Señor te invita nuevamente, te dice, sígueme. Esas son sus tiernas palabras para ti en esta tarde. Hay una decisión que debes tomar, yo no sé cuál, pero seguramente alguno de ustedes tenga que tomar una decisión. En primer lugar, creer que Dios te ama. Creer que Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios
demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso los fariseos y los escribas no lo iban a entender jamás, porque ellos habían seguido una tradición religiosa que era haz esto, pero no hagas esto, no hagas esto, no, esto tampoco, ni esto, ni lo otro. Entonces ellos estaban agobiados y sus mentes estaban cautivas de eso. Pero Jesús vino a liberar las mentes de todo ese tipo de cautividades para hacer que la gente sea libre. Segundo, lo que es bien importante, y esta mañana se estaba mencionando en la escuela bíblica cuando ya se estaba terminando, que apenas llegamos, reconocer que has pecado, que hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay que reconocer eso, hay que reconocer que hemos vivido y que aún cuando ya hemos sido perdonados, todavía de vez en cuando se nos escapan algunas cositas que no dejan ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que todavía fallamos, le fallamos al Señor y Él necesitamos su perdón, ¿verdad? Tercero, Dios hizo provisión para quitar nuestro pecado a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Qué declaración tan contundente hace Jesús, ¿verdad? No hay ninguna otra manera de llegar al Padre Celestial, ninguna, ni religión, ni denominación, bautistas, pentecostales, discípulos, no, solamente Jesucristo. Claro, pertenecemos a una denominación y somos fieles a esa denominación, como también somos fieles a la iglesia donde el Señor nos ha permitido llegar y ser alimentados en la fe. A esa iglesia le tenemos que ser fieles. Y en este tiempo de estar sin pastor es bien importante que tomemos y retomemos eso. Esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Aquí yo me alimento en la fe. Aquí cuando yo tengo que llorar, lloran conmigo. Aquí cuando yo me enfermo, me visitan y están conmigo, aunque sea un hermano. Aquí cuando yo necesito y estoy apretado, bien apretado, siempre viene la mano amiga. Esta es mi otra familia. Esta familia yo no la dejo por nada. Porque allá me hacen cucamonas y brinquitos y saltitos y cositas y me hablan al oído y bla, bla, bla. Esta es su iglesia. ¿Ok? Recuérdense, se los digo en el nombre del Señor. Porque muchas de nuestras iglesias, cuando se van los pastores, sea por el motivo que sea, arrancan a buscar allá, porque allá como que es más calientito. Allá me recibieron tan chévere. Ay, mira que el pastor de allá me visitó y de aquí nadie me ha ido a visitar. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que serle fieles al Señor aquí. ¿Ok? Amén, ¿verdad? Amén. Finalmente, hay que aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Cuando Leví invitó al Señor a su casa, no, ¿verdad? El Evangelio no da detalles, pero hubo muchos otros que él y su casa fueron salvados ese mismo día. Así que no hay que dudarlo, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor, Él nos da el poder de ser hechos los hijos y las hijas de Dios. Y ser hijo es mejor que ser hijo del rey, ¿saben? Que ser príncipe y cosas así, ¿verdad? Ser hijo, nadie nos puede quitar eso. Los principados no los pueden quitar, los reinados no los pueden quitar. Ser hijo o hija de Dios, eso es lo importante. Y toda nuestra vida, hermanos, será un banquete de adoración. Toda nuestra vida será un banquete de gratitud, de alegría, de paz y de perdón en Cristo Jesús. Y en esta tarde el llamado es a eso, ¿verdad? ¿Quieres hacer banquete para Jesús tú también? ¿No? ¿Necesitas perdón en tu vida en esta tarde? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiera dejarlo todo, levantarse y seguir a Cristo? Esa es en esta mañana, en esta tarde, perdón, nuestro llamado.
¿Hay alguien que quiera dejarlo todo? Olvidarse de todo aquello que le molesta, de todo aquello que le impide una relación estrecha con el Señor, de todo aquello que le estorba, ¿verdad? Hay que dejar todo lo que nos estorba. Hay que levantarse y dejar la posición de la comodidad y del conformismo, levantarse y seguir a Cristo. Les invito a orar en este momento. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque siempre tú has tomado iniciativas para salvarnos. Siempre tú tomas iniciativas para restaurar nuestras vidas. Siempre tomas la iniciativa para buscarnos, para caminar con nosotros, para acompañarnos y hasta para cargarnos en tus brazos. Gracias porque tú eres ese Dios amoroso que conoce más allá de lo que nosotros podamos mencionar, que conoce más allá de lo que podamos aparentar, que conoce más allá incluso de lo que podamos expresar, Señor, porque tú conoces la profundidad de nuestra alegría y de nuestro dolor. Tú conoces la profundidad de nuestra carencia y de nuestra suficiencia. Tú conoces todo lo que hay en nosotros, Señor. Y por eso siempre andas tomando la iniciativa para rescatarnos, acercarnos a ti, acercarnos los unos a los otros para estar en comunión contigo. Y esta tarde otra vez tomas la iniciativa cuando nos invitas a participar de la Santa Comunión, de la cena memorial. Te damos gracias, Señor. Y si hay alguna vida aquí en esta mañana, en esta tarde, Señor, que necesita de ti, que reclama tu presencia, que reclama tu intervención en su vida, Señor, no te tardes. Sabemos que tú siempre estás ahí. Te pedimos que restaures, que sanes en esta tarde, Señor, que bendigas, que reafirmes a personas que estén adoloridas aquí, que lo tomes en tus brazos, Señor. De manera especial bendice este comité de búsqueda pastoral en este tiempo y bendice a toda esta iglesia en este tiempo de transición, Señor. Que tu presencia maravillosa les guíe, les cuide, les acompañe. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Al acercarnos, hermanos y hermanas, a la mesa de la comunión hoy, queremos que recuerden unos detallitos. El perdón está siempre disponible para todos y todas. El arrepentimiento nos lleva a recibir el perdón. La gratitud nos motiva a hacer banquete para Jesús con una vida de compromiso y de entrega. El sacrificio de Jesús produjo nuestra salvación. La cena del Señor es una celebración del perdón y de la redención del Señor para nosotros. La cena del Señor es celebración de unidad cristiana, de solidaridad, de reconciliación unos con los otros y con las otras. La cena del Señor se trata del mayor o de celebrar el mayor acto de entrega, el cuerpo y la sangre de Cristo para tu sanidad, para la mía, para tu salvación, para la mía también. Y hoy el Señor otra vez toma esa iniciativa de llamarnos, de invitarnos a sentarnos a su mesa. Que esta cena memorial de hoy sea banquete de encuentro, banquete de sanidad, banquete de arrepentimiento, banquete de perdón, banquete de redención, banquete de compromiso de esta iglesia, banquete de entrega y banquete de eterna adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Invito a los diáconos que van a participar, diaconisas, para ir a la mesa y tengan algún cántico.
servida. Y el Señor la ha servido para ti y para mí en esta tarde. Vamos a pedir al hermano que tenga oración de gratitud al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz del Calvario, donde allí pusiste tu vida en expiación por nuestros pecados. Y en esta tarde nosotros conmemoramos ese acontecimiento y damos gracias porque a través del mismo recibimos la salvación gloriosa. Bendícenos de manera poderosa en el nombre de Jesús. Amén.